Color natural. Frank la vio a más de una manzana de distancia en la ciudad en la que se había instalado, un lugar donde Maggie no tenía motivo alguno para hallarse, ni él esperaba en absoluto verla. Fue el gesto con que echaba la cabeza hacia atrás, como maravillándose ante los carámbanos que pendían en los aleros en las tiendas del centro de la ciudad, lo que le llevó a reconocerla. O tal vez fuese el modo en que el tímido sol de invierno incidía en su cabello rojizo, provocando destellos igual que un reflector de señales. La mujer de Frank solía expresar sus dudas sobre si el color era o no natural, y él tenía que reprimir el argumento de que si Maggie se teñía, entonces también se teñiría el vello púbico, para tenerlo todo a juego. Era cierto. Maggie se enorgullecía de su cabello. Cuando lo soltaba, sus haces envolventes y enmarañados se convertían en una tercera presencia en la cama, y cuando lo llevaba recogido, como aquel día, la cabeza parecía más grande y el cuello, con su vaivén altivo, adquiría una patética delgadez. Estaba con un hombre que la superaba en altura, aunque también ella era alta. Él avanzaba a su lado arrastrando los pies, como un oso protector con el cuerpo ladeado para no perderse una sola palabra de lo que ella decía mientras gesticulaba con las manos bajo el sol de febrero. Frank recordó su rostro pálido por la conmoción y humedecido en lágrimas. Cada palabra que él pronunciaba contra su voluntad era un golpe que aumentaba la palidez de la mujer. «No puedo hacerlo», le había dicho él cuando sus familias quedaron asombradas y los habitantes del pueblo escandalizados. En aquel momento ella se esforzaba por conseguir la mayor sinceridad posible. Tenía el labio superior tenso y surcos en la frente. «¿Quieres decir que deseas volver?» «No es que lo desee, es lo que tengo que hacer». «Entonces vete, Frank. Vete, cariño. En cierto modo, esto me facilita las cosas». Esta actitud le había parecido a él un alarde de valor femenino tan encantador como patético. Un intento de responder al rechazo con el rechazo, pero lo cierto era que ella se había divorciado mientras que él mantenía a su familia intacta y se había trasladado a otra ciudad. Eso había sucedido hacía 20 años. Los hijos a los que él decidió no abandonar acabaron por hacerse mayores y se fueron de casa. La esposa a la que tanto se aferró había mantenido una distancia que le servía de protección y que, a medida que también ellos se hacían mayores, iba acentuándose con un humor lacónico y una dignidad impenetrable. Había optado por una esposa, y eso era ella, ni más ni menos. En cuanto a Maggie, se había recuperado. Tenía un compañero y, vista desde cierta distancia, parecía elegante, vestida con una abultada parca de color verde guisante y unos pantalones negros que hacían que sus piernas parecieran exageradamente largas. Asombrado por los destellos que el sol arrancaba de su cabello, Frank se escondió en el portal más próximo, el de una farmacia, para ahorrarse el impacto que suponía enfrentarse a ella cara a cara y tener que soportar las presentaciones y la charla de rigor. De alguna manera, que ella caminara con tal audacia por el pueblo de Frank suponía una especie de desafío. Empezó a recorrer los pasillos de la tienda como en busca de un medicamento mágico o una tarjeta de cumpleaños perfecta, y lentamente fue montando en cólera contra ella, porque separarse de él no había sido ningún impedimento para empezar de nuevo, y mientras deambulaba absorto entre tabletas contra el resfriado, ungüentos, somníferos y pastillas contra la acidez de estómago, le acometieron unos celos sexuales totalmente irracionales. Pasó casi tocando el surtido de condones dispuestos igual que en un expositor de caramelos multicolores, algo muy propio de nuestra época, tan progresista y a la vez temerosa del SIDA. En las cajas se veía la silueta negra de un hombre y una mujer que inclinaban las cabezas, acercándolas en una actitud conspiradora. Mientras notaba la palpitación en las venas, pensó que el sexo tenía muy poco que ver con la amabilidad. Él había sido brutal con Maggie, cruel, en el calor de la aventura. Para él fue la primera, pero él no lo había sido para ella. Sentada en el asiento delantero del coche y con aquella mirada seria y concentrada, un día le dijo: «Cuando Sam y yo nos estábamos separando, me convertí en una puta redomada.
Me acostaba con cualquiera. La tajante solemnidad de la confesión le habría hecho sonreír de no haber sido por el temor respetuoso que le causaba el esplendor de la promiscuidad de Maggie, tal como él trataba de imaginarla. La mujer parecía aumentar de estatura. Allá a su lado, en el asiento delantero del turismo familiar Ford, aparcado en un callejón sin salida entre dos poblaciones. Aquella reunión a comienzos de primavera, convenida apresuradamente por teléfono, fue como una entrevista. Ella vestía las prendas de invierno de mezclilla con las que iba de compras a Boston, y él un traje de calle. Frank no le pidió los detalles, y ella le habló voluntariamente de un instructor de esquí en Vermont, de un instructor de submarinismo en el Caribe, jóvenes cazadores de mujeres guapos y despreocupados. No le dijo si se había acostado con alguno de sus vecinos, pero él imaginaba que había algunos, y por ello tenía el corazón endurecido antes de que comenzara su relación. Ahora se veía obligado a acostarse con ella. Era una especie de carrera en la que se había quedado peligrosamente rezagado. Cada uno de los hombres con los que se había acostado aún permanecía en ella. Era una especie de inversión que generaba un interés, mientras él la había mirado castamente desde lejos. Una parte del regalo que Frank le hizo a Maggie era el valor más apreciado que su inocencia le había asignado. Como ella tenía tanta experiencia, nunca llegaron a ser del todo iguales. Ella corría riesgos al ir a verle, los mismos que él, a saber, que les descubrieran y la familia se fuera al traste. Pero él consideraba que el matrimonio de Maggie ya estaba demasiado dañado para llorar por su pérdida, mientras que el suyo estaba reforzado por su traición, pues su mujer y sus hijos eran preciosos por su misma vulnerabilidad. Cuando regresaba a ellos, sudoroso y jadeante a causa de sus pecados, casi se echaba a llorar ante su dulce ignorancia. Sin embargo, no podía detenerse. Iba dando esperanzas a Maggie, adicto a ella y sin preocuparse del destino de ambos, hasta que llegó el momento en que debía librar su destino del de ella. La misma Maggie le había dicho: «Eres muy violento conmigo, Frank». Él pensó que tal vez su amante se refería al vigor con que le hacía el amor. Ambos estaban sudorosos en la cama desde donde se veía a través de la ventana un cercado de equitación en un criadero de caballos y un picadero, y ella, bajo el peso de Frank, estaba doblemente empapada. Habían empezado a verse en abril. Luego los descubrieron y cortaron la relación antes de que llegara el otoño. Habían empezado a verse en abril. Luego los descubrieron y cortaron la relación antes de que llegara el otoño. Él la recordaba con vestidos de algodón de vivos colores, muy animada en fiestas donde imperaba la ligereza veraniega y dirigiendo en secreto hacia él toda esa animación. Se mostraba afectuosa con Anne, la esposa de Frank, y este era cordial con Sam, el marido de Maggie, aunque incluso en este aspecto había desigualdad. Ella parecía sentir un auténtico agrado por Anne, y cuando estaba con Frank, le preguntaba cómo era posible que pensara en abandonar a su encantadora esposa. En cambio, cada vez que los amantes se veían, él reforzaba su impresión de que Sam, corpulento, rubicundo y con una enorme cabeza inclinada hacia abajo, en un gesto que, unido a su miopía, le daba un aspecto torpe, era indigno de ella, y el hecho de que siguiera casada con él era un signo de debilidad, una dócil aquiescencia de la contaminación cotidiana. ¿Tienes tú algo mejor que ofrecerme?, le espetó cierta vez Maggie, tras fruncir los labios y tomar la decisión de dar el salto. En aquel instante de atrevimiento, sus ojos adquirieron la redondez de los de una niña. Él se sintió sin fuerzas, tirante, y respondió débilmente: «Ya sabes que me encantaría ser tu marido si no estuviera casado». «El hermoso prisionero», replicó ella, y desvió los ojos como si de repente se sintiera hastiada. «Creo de veras que deberíamos dejar de vernos». «No, por Dios, no, me moriré». «Puesto que hablas de morir, la verdad es que lo nuestro me está matando. No actúas como un hombre maduro. Cuando un caballero se ha divertido con una dama, se despide de ella». Frank detestaba que ella hiciera gala de su rango sexual ante él. Quería aprender, pero no que le dieran instrucciones. «¿Es así como actuaría Sam?» «Sam no es tan malo como crees.
dijo ella, apartándose con un repentino y torpe movimiento de ocultación de las lágrimas que habían aflorado a sus ojos, a causa de alguna imagen evocada por las tensas palabras de aquella situación. «Es bueno en la cama», sugirió Frank, y sintió odio hacia los dos. En la cama, aquella misma cama desde la que se divisaba un panorama de ordenadas cuadras y cercados de equitación. Maggie hizo caso omiso de la sonda impulsada por los celos. Reflexionó antes de hablar. Él tiene una idea de mí que no está del todo desencaminada. A su ruda manera es un hombre con modales. ¿Y yo no? Frank, exclamó ella, y su exasperación siguió manteniéndole las lágrimas en los ojos. ¿Por qué todo tiene que volver siempre a ti? Porque has hecho que me ame a mí mismo, podría haberle respondido él. Pero eran muchas las cosas que podría haberle dicho a Maggie antes de que cesara bruscamente la comunicación entre ellos, antes de que Sam interviniera con desacierto, estúpida furia y amenazas legales, y antes de que Anne retrocediera con un orgullo hermosamente herido. Frank, que no había podido ser el marido de Maggie, se vio convertido en su enemigo. En el gélido invierno y la desapacible primavera anteriores al traslado de Frank y su familia desde la localidad donde habían vivido a esta otra situada a 9 kilómetros de distancia, la temporada de encuentros sociales fue larga y los examantes siguieron alternando muy cerca el uno del otro. Sam se mudó a un piso de alquiler en otra población a 5 kilómetros, no tan lejos como para mantenerse fuera del alcance de los gestos solidarios de sus numerosos conocidos comunes. Frank y Anne renovaron sus solemnes promesas entre andanadas de recriminaciones, mezcladas con periodos de lasitud y un estado de ánimo con tendencia a la ironía, y Maggie se encontró aislada en su casona con sus 2 hijos, una niña de 8 años y un chico de 6. Los amigos antes compartidos, obligados a elegir entre 2 elementos explosivos, optaron por la pareja intacta en vez del miembro independiente, aunque la cara de Sam parecía más rojiza que nunca y tenía los ojos entornados, como si le hubieran golpeado. Se mostró dispuesto a permanecer en la misma sala con Frank e incluso a intercambiar con él unas pocas y forzadas frases de cortesía. Anne, en cambio, rehuyó la única ocasión en la que Maggie se atrevió a presentarse, la reunión anual en la sede de la Sociedad Histórica para cantar villancicos. Vestida con una deslumbrante chaqueta de lentejuelas verdes y falda negra de terciopelo escarlata, la audacia de su indumentaria hizo sonreír a Frank. Anne emitió un gemido, giró sobre sus talones, abandonó la sala y recorrió el pasillo de cuyas paredes colgaban viejas fotografías hacia la puerta principal, muy valorada por sus molduras del llamado estilo federal y bello montante de abanico emplomado. Frank salió al frío exterior tras ella, cargado con sus abrigos. Esa manera de actuar ha sido cruel, no tan cruel como tratar de robarme a mi marido. ¿No es eso lo que ella ha intentado? Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Joder como ejercicio espiritual? Por favor, Anne, la gente nos está mirando desde las ventanas. En realidad, el estribillo del buen rey Wenceslao se filtraba a través de las altas ventanas y los cantores eran indiferentes a la pareja que estaba en la acera cubierta de nieve. El pueblo había presenciado peores riñas que la suya, incluido el cisma religioso entre unitarios y congregacionalistas en la década de 1820. «Ponte el abrigo», le ordenó fríamente, y entonces, tomándola del brazo, la condujo al lugar donde estaba aparcado su vehículo, el turismo familiar en el que Maggie le había dicho con solemnidad que había sido una puta redomada, pero en cuyo interior no flotaba el olor infantil a partículas de barra de caramelo y batidos de leche derramados. En realidad, a la corta el matrimonio había sido reforzado de la aventura. Anne estaba impresionada porque su marido había conquistado a la espectacular Maggie, y a Frank le conmovía el violento acceso de celos experimentado por su mujer, siempre tan imperturbable. Era como si Maggie, en su estado de aflicción y ostracismo, fuese un premio que entre los dos habían llevado a casa. «Si no puedes contenerte en público», le dijo Frank a su esposa, «eso significa que ella no podrá ir a ninguna parte donde es posible que estés.
Estamos tratando de abandonar el pueblo, los corredores de fincas nos asedian, dijo Anne con su cómica vehemencia. Que me aspen si voy a sacar a los niños de la escuela antes de que finalice mayo. Ya están angustiados porque vamos a marcharnos. Mientras la calefacción del coche diluía con sus gases el olor abatido de leche agria y las manzanas irregulares del viejo pueblo iban quedando atrás, concedió. Lo siento, no debía haberme portado así, pero es que al verla físicamente, después de hablar de ella durante semanas seguidas, pensé de repente en tus citas con ella, en que conoces cada... Y la verdad es que estaba tan espléndida con esa grotesca vestimenta, pálida y tensa, pero lo ocurrido le ha hecho perder unos kilos. Ojalá pudiera yo decir lo mismo. Él extendió la mano y le apretó el rollizo muslo a través del grueso abrigo de invierno. Los estilos difieren, dijo tímidamente jactándose. Le parecía que estaban unidos en su admiración por Maggie, como dos suplicantes que se postraran ante una fuerza de la naturaleza. Aunque un acercamiento con semejante base por fuerza tenía que declinar, durante cierto tiempo contribuyó a mantener una intimidad conspiradora. Entretanto, en las listas de invitados a las fiestas se tachaba el nombre de Maggie. Esta realizaba sus tareas cotidianas en un majestuoso aislamiento, visitada tan solo por unas pocas mujeres ávidas de chismorreo y hombres excéntricos que veían una oportunidad. Frank estaba dividido entre la aceptación de que la excluyeran de aquella manera, el poder que ella tenía sobre él, por el modo en que la idealizaba, dejaba poco espacio para la piedad, y un deseo imposible de volver a ella, de decirle las palabras que los elevaran por encima de lo sucedido y les permitiera acostarse juntos de nuevo. Más experimentada que él, Maggie sabía que tales palabras no existían. Pocos meses después de la reunión navideña para cantar villancicos, los padres del pueblo patrocinaron la búsqueda del huevo de Pascua en la ladera propiedad del municipio, al otro lado del cementerio. Entre la gente que se movía de acá para allá, mientras los padres iban en pos de los hijos frenéticos que corrían precipitadamente por la hierba agostada y parda, Frank se acercó con cautela a Maggie, vestida con las prendas de mezclilla que siempre usaba en primavera. Ella lo miró con seriedad y, como si hubiera almacenado las palabras, le dijo: «Tu mujer ha arruinado mi vida social y la de mis hijos. Sam está furioso». Una queja tan mezquina y específica parecía asombrosamente indigna de ellos y de su amor. «Anne no se dedica a intrigar», replicó el sorprendido Frank. «Tan solo deja que las cosas sucedan». Era como si, tras el largo silencio que se había establecido entre ellos, se hubieran encontrado para discutir sobre el carácter de su mujer. Maggie se apartó de él. Deprimido por el rechazo, Frank admiró la anchura de los hombros de su examante y el esplendor de su cabellera, recogida en una bruñida y reluciente trenza de estilo francés. Al turista que viaja hacia el sur, una localidad de Nueva Inglaterra le parece muy similar a otra: blancos chapiteles, verdes campos y pequeños centros urbanos donde se percibe el esfuerzo por progresar. Pero entre unas y otras existen unas diferencias económicas y espirituales considerables, y sus ciudadanos saben lo que son. Tras bregar durante 6 meses con los agentes inmobiliarios, Frank y Anne se trasladaron a un pueblo donde las demarcaciones de propiedad no estaban señaladas por muros, setos y carteles de prohibido el paso. Los amigos que fueron ganándose poco a poco eran en general mayores que ellos, y no pocos viudos o jubilados. Las vidas, las casas de verano adaptadas al invierno, los terrenos mantenidos por servicios de jardinería, se hallaban todos en un estado terminal. El pueblo del que procedían nunca dejaba de cambiar, con sus calles serpenteantes por las que habían deambulado los puritanos, y las líneas de demarcación señaladas mediante cantos rodados, perdidos, y árboles legendarios cuyos tocones se habían podrido hasta desaparecer. Los jóvenes propietarios habían tratado de encargarse ellos mismos del mantenimiento, dejando escaleras de mano apoyadas en los tejados de los porches y 2 lados de una casa sin pintar hasta el verano siguiente. Grupos de niños pisoteaban constantemente el césped. Los sábados por la tarde las idas y venidas eran continuas. Cuando los partidos de tenis o de fútbol americano cedían el paso a las bebidas antes de que todo el mundo corriera a casa para ducharse y afeitarse e ir a la cena organizada por alguien. Uno vivía en las casas ajenas tanto como podía, sintiendo el doloroso anhelo de estar en la suya, y tenía la persistente e irreprimible sospecha de que la felicidad se hallaba en otra parte.
Cuando regresaba en coche a casa, tras haber llevado a la canguro a la suya, Frank pasaba ante las viviendas ya sin luz, donde los maridos a los que conocía estaban en la cama, murmurando al oído de las esposas que él codiciaba. Maggie había surgido de esta telaraña de amistades promiscuas, no exenta de ambigüedad doméstica, como cuando se sentaba junto a ella en una de aquellas fiestas al aire libre, cadera con cadera, en una larga mesa cubierta con manteles blancos, o cuando a ella y Sam les invitaban a cenar y ella exclamaba con una espontánea y casi imperceptible vocecilla de niña: «¡Oh, no se vayan!», en el momento en que Anne y él se levantaban por fin para marcharse, o como aquel día en que se celebraba uno de tantos bailes con los que se cubrían las necesidades de la beneficencia y a él le tocó el turno de bailar con Maggie. Se arrimaron todo lo que pudieron con la excusa de que habían bebido y, al final, ella le apretó la mano con fuerza y cierta solemnidad, dejando bien claro que estaba sobria. Eran necesarias unas señales muy claras para que él disipara la bruma de timidez e inercia conyugal. Ella sabía por experiencia que, una vez encendida la mecha, Frank estallaría. Al mirar hacia atrás, Frank era consciente de lo dulce y paciente que había sido Maggie cuando iniciaron su relación. Sus encuentros tenían lugar por lo general en el domicilio de ella, puesto que Sam trabajaba en Boston y Anne no. Mientras Frank introducía una tira de condones en un envase de cápsulas antihistamínicas, recordaba que el sendero de acceso a la casa de Maggie, que se alzaba en el límite del pueblo, junto a un criadero de caballos y unos establos, estaba oculto detrás de una valla alta e inclinada con estacas y una desmesurada masa de lilas. Sam había manifestado su intención de sustituir la valla y podar las lilas, pero no lo había hecho aquel verano. Cuando se aproximaba, Frank tenía que reducir la velocidad a fin de efectuar el giro muy cerrado para entrar en el sendero. Era aquel un momento peligroso. Alguien podía reconocer su coche. Los hijos de varios de sus amigos tomaban lecciones de equitación en el picadero contiguo, y Frank retenía el aliento cuando, semioculto detrás de los desordenados arbustos de lilas, se deslizaba a través de la crujiente grava y entraba en el garage. Maggie le abría la puerta del garage, lo cual requería cierta fuerza muscular en aquella época, anterior a los controles remoto. Ella le esperaba detrás de la puerta por la que se accedía desde el garage a la cocina, en traje de baño o incluso menos cubierta. Los ojos de Frank aún estaban adaptándose tras pasar de la luz del sol a la penumbra. Ella acababa en sus brazos como un cachorro largo, suave y tembloroso. Ahora miraba fijamente los envases de medicamentos infantiles, sintiendo que le embargaba una estúpida indignación por haber perdido todo aquello. Finalmente, tras comprar cualquier cosa para justificar el tiempo que había permanecido en aquel refugio, se atrevió a salir de la tienda. Miró la calle en ambas direcciones y comprobó con alivio que no había ningún destello rojizo a la vista, bajo las tiendas con carámbanos en los aleros. El corazón le latía con violencia como si le persiguiera un enemigo cuando regresó a su casa. Esta era una casa a prueba de inclemencias atmosféricas, bien construida entre varias casas de diseño similar, levantadas en poco menos de 1 hectárea de terreno. Los arbustos que disimulaban los cimientos y que ellos plantaron de nuevo al mudarse habían crecido demasiado y cubrían los escalones de ladrillo y las ventanas delanteras. En la cocina, Anne, enfundada en su abrigo de gruesa lana color canela, sacaba alimentos de las bolsas y los colocaba en el frigorífico. Cuando se volvió hacia él, su rostro tenía una expresión sesgada, rebosante de malicia. «He visto a una vieja amiga tuya en el Stop and Shop». El gigantesco y brillante supermercado formaba parte de una zona comercial que había surgido en el campo y que poco a poco iba desarrollándose entre la localidad de la que ellos se habían marchado y aquella donde ahora vivían. «¿Quién?», preguntó él, aunque por la peculiar vivacidad de la expresión de su esposa ya lo había adivinado. «Maggie Linsford, o como quiera que se llame ahora». Maggie había recuperado su nombre de soltera tras divorciarse de Sam, y Anne nunca se molestaba en recordar cuál era. «Chase», dijo Frank, «a menos que haya vuelto a casarse».
Ella no te haría una cosa así. ¿Qué llevas en esa bolsa? Hojas de afeitar y un antigripal. Ah, y te he traído ese gel de baño francés que te gusta. Dorlotez-vous, dice la etiqueta. Qué amable y tontorrón. Tengo carretadas de ese gel. ¿No quieres oír hablar de Maggie? Claro que sí. Está con un hombre y me lo presentó con ese amaneramiento tan propio de ella como mi amigo. Me recordó a Sam, corpulento, con la cara rojiza y muy solícito. Muy bien. No pongas esa cara, Frank. Estás pensando en 25 años atrás. No, pensaba en eso de que Sam era muy solícito. Supongo que lo era. ¿Y ella ha estado simpática? Sí, efusiva. Siempre me gustó hasta que te interpusiste entre nosotras. Y yo le gustaba a ella, ¿no? Él se quedó pensativo. En el apogeo de su aventura, sus respectivos cónyuges les habían parecido pequeños y patéticos por debajo de ellos, como ratones bajo un halcón, prácticamente demasiado pequeños para mencionarlos. Claro, replicó, Maggie te admiraba mucho, siempre decía que no entendía por qué me había fijado en ella. No seas sarcástico, no te alegras nada, Frank. Te traigo esta golosina y pareces estreñido. ¿Y de qué han hablado con tanta efusión? Pues del invierno, de la comida, de lo espantosas que son las galerías comerciales. Parece ser que van a levantar otra en los terrenos del viejo picadero junto a la casa donde ella vivía con Sam. Se queja de que no haya harina sin gluten ni galletas bajas en calorías en todo el supermercado. Tal vez se ha propuesto que su fornido amigo adelgace, y yo le he dicho que aquí acaban de abrir una tienda de alimentos dietéticos dirigida por una chica encantadora y llena de ilusión, un negocio a cuyo éxito todos intentamos contribuir. Me ha dicho que irá. Si has estado en la tienda, me sorprende que no la hayas visto. Él comprendió que debía confesar, pues no había manera de eludir la intuición femenina. Lo cierto es que la he visto con su reluciente cabellera rojiza junto a la estafeta de correos, y me he metido en la tienda para no tener que hablar con ella. Qué tonto eres, cariño, como siempre. Estoy segura de que ella habría estado encantada. No me ha gustado el aspecto del gorila que la acompañaba. ¿De haber estado sola te habrías acercado a ella? Lo dudo. Ann colocó el último envase en el frigorífico y cerró la puerta con brusquedad suficiente para que un imán en forma de piña tropical cayera al suelo. No lo recogió. Esa manera de actuar tan asustadiza es impropia de nosotros. Él reflexionó que al principio la infidelidad amplía el campo erótico de una pareja, pero al final la deja más débil y fatigada, al igual que una droga que ensancha la mente pero destruye células. No he sentido nada, le dijo a Ann. Más bien me repele. Una reluciente cabellera rojiza, desde luego. Ahora se tiñe el pelo de un color increíble. Siempre has dicho que se lo teñía, y siempre se lo ha teñido, ahora es evidente. No lo creo, Maggie no haría eso. Pobrecillo mío, su cabello sería tan gris como el tuyo y el mío si no se lo tiñera. Tiene un aspecto vulgar, de puta barata, algo que jamás hubiese pensado de ella. Has hecho bien en evitar mirarla de cerca. ¡Qué zorra eres! Sé cómo es el pelo de Maggie mejor que tú. Ann se quedó inmóvil, sin saber por la expresión de él si daría un paso adelante para abofetearla, pero no corría peligro, pues Frank ni siquiera la veía. La mujer que ahora veía y que avanzaba desnuda hacia él sobre una alfombra salpicada por la luz del sol, era la misma que debía odiar y de la que seguía enamorado.